Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en cualquier parte del mundo que me esté viendo. Bueno, este es el video de el circuito eléctrico en serie, ejercicio 5. Ya había subido un video de la clase del ejercicio 5 del circuito eléctrico en serie, parte uno, donde iba a explicar realizar los cálculos. Como ven acá, es una parte de los cálculos que realizamos ya en la primera parte. Ya hallamos la tensión de R1, de R2, de R3, de R4 y de R5, que son las tensiones de cada resistencia en serie. Hay que tener en cuenta que la fuente de alimentación es 12 voltios DC, o sea que es una tensión continua. O también podemos decir tensión directa. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, estas son las tensiones de cada resistencia, o sea, cada, cada resistencia al medirlo con un multímetro, un voltímetro, en la práctica tiene que medirme aproximadamente estos valores que tenemos acá. Puede que la práctica, aquí los cálculos me dio que mide 1,67 voltios y en la práctica me puede medir 1,64. Entonces no siempre va a dar exacto el resultado lo hacemos aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt, como lo hacemos acá aplicando los cálculos para llegar al resultado. Entonces puede que 1,64, el 3,57 puede que me dé en la práctica 3,6, 3,4. Entonces, pero no quiere decir que esa tensión que pasa por la resistencia 3 esté malo. No es que esté malo si en la práctica me dé 3,4. O sea, no siempre lo que hayamos acá te va a dar exactamente el mismo. O sea, el valor exacto no da. No siempre va a dar un valor exactamente como está acá. La mayoría de veces da aproximado, pero no quiere decir que esté mal. Quiere decir que está bien. Entonces, o sea, como ya al medir en la práctica, en la protoboard, que es lo que vamos a montar eso en la protoboard para mirar y analizar y comprender por qué es importante realizar la ley de Ohm y la ley de Watt en este tipo de circuitos eléctricos en serie. Entonces, si no es más, vamos a la práctica. Bueno, antes de ir a la práctica en protoboard, los que no saben cuál es el valor de la resistencia de 220 ohmios, los códigos de colores son rojo. Entonces, antes de ir a la práctica, vamos entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Las resistencias, ahora les voy a mostrar. La resistencia 220 son los códigos de colores rojo, rojo, café, dorado. El de 470 ohmios es colores amarillo, amarillo, violeta, café, dorado. Los colores de la resistencia de 330 ohmios, colores naranja, naranja, dorado, naranja, naranja, café, dorado. Serían esos. Que ya a continuación vamos a mostrar. Bueno, ya aquí en la práctica, como ven acá, ya vamos a montarlo entonces aquí. Necesitamos entonces una protoboard, o en inglés se dice breadboard, como ven acá. Vamos a montarlo en esta parte de aquí y el circuito en serie. Necesitamos un cargador o adaptador de 12 voltios. No sé si acá alcanzan a ver que dice 12. En las especificaciones del adaptador dice que la entrada es de 100 voltios a 240 voltios, que obviamente esa tensión o voltaje es alterna. Y en la salida dice, no se alcanza a ver, en la salida te marca 12 voltios con un voltio, que sería la amperada. Entonces la salida 12 voltios, que esa es la que vamos a alimentar ahí, porque ya sabemos que la fuente de alimentación
es 12 voltios, DC, o sea, corriente continua. Entonces, un adaptador o cargador de 12 voltios. Necesitamos dos resistencias, decía en el circuito en serie, que las resistencias R1 y R2 son de 220. Entonces yo les decía ahora que código de colores era... El código de colores de esta resistencia son rojo, rojo, café o marrón, dorado. Entonces necesitamos dos resistencias que es R4 y R5. Que yo le dije que el código de colores era naranja, naranja, café, dorado. O en otros países naranja, naranja, marrón, dorado. Y la otra resistencia que es RR3, que es de 470 ohmios. Código de colores amarillo, violeta, café, dorado, como ven acá. Entonces, esos serían los componentes y materiales que vamos a montar. Entonces, vamos a empezar a montar las resistencias y ya vamos a hacer el respectivo cableado en la protoboard. Y otra herramienta que es fundamental en la electricidad y la electrónica. Necesitamos también tener en cuenta el multímetro. Este es de una marca Unitec, modelo UT58C. Entonces, este sí que es fundamental para medir tensión alterna, tensión continua, continuidad, eh, medir los ohmios en las resistencias, la corriente directa, la corriente alterna. Eso es fundamental esta herramienta. Entonces, este es importante tenerlo en cuenta en todo, cuando vamos a hacer un montaje, ya sea eléctrico o un circuito, un montaje electrónico, tener en cuenta este multímetro. Listo, entonces como ven acá, ya les vamos a mostrar lo que ese es el circuito. Entonces vamos a mostrar acá el circuito en serie, el que hicimos en el tablero, para que entendamos qué fue lo que hicimos acá, qué fue lo que conectamos acá. Entonces vamos a acá. Entonces mostrando, entonces recuerden que alimentamos 12 voltios, fuente de alimentación 12 voltios, que eso lo hicimos con un adaptador de 12 voltios DC. R1 es 200, R1 es una resistencia de 220 ohmios. ¿Cuál es R1 en la práctica real? ¿Y cuál es la práctica real? Esta es la práctica real en protoboard. En la primera parte les comentaba que lo íbamos a hacer y lo acabé de comentar que lo íbamos a montar en protoboard, montándolo así, de esta manera. ¿Quién es R1 acá? Aquí lo tienen. Esta es la resistencia 1, R1, 220. Código de colores, rojo, rojo, café, dorado. Volvemos otra vez al circuito. Dice que R2 es 220. ¿Quién es R2 acá? Este de acá. Este que estoy aquí señalando acá. Este de acá es R2. Y miren que tiene el mismo código de colores que R1. ¿Por qué tiene el mismo código de colores? Yo sé que esto es una pregunta, tiene sentido común, pero algunos no saben, o sea, no todos los que estén viendo el video tienen bastante conocimiento del código de colores. Hay unos que sí lo sabrán, hay unos que no lo sabrán. Entonces siempre estoy aquí aclarando que este es el mismo código de colores de R1 porque es el mismo valor óhmico. Porque es el mismo valor óhmico, 220. Entonces tiene que ser el mismo código de colores. Sentido común, pero es para aclarar. Volvemos otra vez al circuito en serie. Te dice que R3 es 470 ohmios. ¿Quién es R3 acá? Se preguntarán, ¿quién es R3 aquí en este de acá? Este que estoy señalando aquí, este es R3, este de acá. Código de colores, amarillo, violeta, café, dorado.
Ahora sí, otra vez, test. La idea es explicarlo paso a paso para que no nos vamos a enredar. Entonces, R4 dice que es 330 ohmios y R5 tiene el mismo valor óhmico de esta resistencia de R4. Es decir, que R4 y R5 son la misma resistencia de 330 ohmios. Código de colores: naranja, naranja, café, dorado. Entonces, aquí ya podemos comprender y analizar bien cómo da la conexión, ¿no? Cómo da la conexión de las resistencias en el circuito en serie. Entonces, esta misma conexión va así como lo están viendo acá. Es la misma conexión que el circuito en serie que tenemos dibujado. Así va la conexión. Recuerden que la protoboard, las conexiones son de esta manera así, de manera horizontal como en acá. O sea, que si usted conecta una parte en esta línea de aquí, en esta línea que va así, tiene que tener continuidad. Si usted conectó esta parte de esa resistencia en esta línea, tiene que conectar con este de acá. Yo creo que algunos lo sabrán cómo conectar en protoboard, ¿no? Cómo es que va la conexión acá. Listo. Bueno, entonces para proseguir acá, esta conexión es la misma conexión, pero esta ya es el montaje, la conexión de este circuito en serie real. O sea, esta ya es la práctica real, lo que nos interesa. Ahora sí lo otro. Entonces, como les decía ahora en el video, vamos a medir las tensiones o voltajes que pasa por cada resistencia. Porque ya sabemos que la tensión o voltaje en un circuito en serie no es la misma para todo el circuito. Es decir, que cada resistencia tiene su voltaje diferente una a la otra. Y vamos a medir la corriente total. Entonces la corriente total tiene que darnos una corriente muy bajita. Pero esos resultados que lo hicimos con los cálculos aplicando la ley de Ohm tiene que coincidir con la práctica, como les mencionaba ahora. Entonces vamos a conectar el adaptador de 12 voltios. Entonces, primero que todo, tenemos el multímetro, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, el multímetro, y lo vamos a poner en la escala de tensión de corriente continua, porque es una fuente de alimentación que vamos a alimentar en este símbolo de acá. Lo ponemos como es de 12, pongámoslo en 20. Listo, lo encendemos. Ah, ¿y cómo hacemos para medirlo? Entonces, aquí tenemos esos dos cables, ¿sí o no? Son dos cables jumper. Obviamente al cortar los cables del adaptador no va a ser cable jumper. Lo que hice fue aislarlo, soldar los cables con cautín, aislarlo con cinta aislante o cinta eléctrica. Entonces lo aislé y lo soldé con esos cables jumper, obviamente identificando cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces estos dos cables jumper fue lo que yo lo soldé y lo aislé con esta cinta eléctrica como ven acá. Ahora sí, entonces ponemos acá el multímetro, se alcanzan a ver acá. Yo sé que para algunos es algo muy básico, pero hay unos que no saben, ¿no? Hay unos que no tienen conocimiento, entonces la idea es aquí aclarar todo eso. O sea, no ir montando, no, es que vamos a montar esto porque si no. Entonces, aquí tenemos las dos puntas, ¿no? Tenemos el cable, este es el cable jumper amarillo, y acá tenemos uno que es naranja. Entonces vamos a medir aquí los dos. La idea es que nos dé 12 voltios. Vamos a medirlo acá los dos con los dos terminales, la punta del terminal rojo y la punta del terminal negro, ¿no? Tiene que dar los 12 voltios. Ahí nos están dando 12 voltios. Quiere decir que el positivo es este cable amarillo, que lo estoy midiendo con el terminal rojo. Y el negativo es de este cable naranja, que lo estoy midiendo con el terminal negro. Entonces ahí nos está marcando 12 voltios. Ahí ya identificamos cuál es el cable del positivo
¿Y cuál es el cable del negativo? Ahora sí podemos montarlo. Allá podemos ya conectarlo acá. Entonces aquí ya sabemos cuál es positivo y negativo. Entonces, listo. Entonces, te vamos a hacer lo mismo que hice el circuito en el cuaderno que vamos acá y lo mismo que está en el tablero. Entonces, el positivo alimenta para acá. Te lo ponemos acá en esta punta de aquí y el negativo por acá. Listo. Entonces aquí, ¿qué conectamos ahí? Entonces para que comprendamos bien qué fue lo que hicimos acá. Ya identificamos que el positivo es el cable amarillo y el negativo es el cable naranja, ¿sí o no? ¿Qué hicimos acá? Esta fuente. Conectamos el positivo para que alimentara para que alimentara esta resistencia R1, que es este de acá. Entonces mire que acá el positivo alimenta acá, como lo dice el circuito eléctrico, que está dibujado en el cuaderno, ¿no? Entonces este va alimentando acá. Y el negativo conecta a la resistencia R5, que es de 330 ohmios, que es este de acá. R5 es este de acá, y acá estamos alimentando el negativo. Entonces circula el polo negativo así, y el polo positivo de esta manera. Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces, yo sé que algunos ya saben eso, algunos que estén viendo el video ya lo sabrán, pero hay que explicar a algunos que no saben, que apenas están aprendiendo cómo hacer montajes en protoboard, de circuito electrónico. Entonces esa es la idea que estamos haciendo acá. Ahora sí vamos a la parte buena, lo que nos interesa medir aquí. Entonces BR1, la tensión de R1 nos dio 1, acá les voy a señalar, nos dio, entonces al hacer la ley de Ohm, nos dice que nos da 1.67 voltios, ¿cierto? Vamos a medir esa tensión, nos tiene que dar aproximadamente este valor. O exactamente, hay unos que pueden dar exactamente o puede dar aproximado. No importa si aproximado, no quiere decir que esté malo, sino que ahí estamos comprobando de dónde salen los cálculos. Bueno, entonces vamos a coger el multímetro y ponerlo en la escala de la tensión directa o tensión continua. ¿Dónde vamos a medir esa tensión? Entonces, vamos a medirlo aquí en el positivo. Mira, el cable, entonces, el cable amarillo que es el positivo lo medimos acá en el terminal rojo. Mil disculpas que está que me caía el trípode al grabar aquí. No importamos, ya lo organicé. Bueno, vamos a poner el multímetro acá. Pongámoslo así. Listo, un poquito más acá. Pongámoslo acá, aquí ya se ve acá. Del display acá está marcando 0, ¿listo? Listo, entonces, ¿cómo lo medimos? Entonces el terminal rojo lo medimos del positivo. Y vamos a medirlo, entonces acá estamos midiendo el positivo acá. Y lo medimos no en la resistencia donde va conectado, donde va el positivo, sino en la parte donde va conectado con R2, que sería acá. ¿Qué nos marca? 1.66. Aquí 1.66 está marcando, ¿cierto? Aquí nos está marcando 1.65. Bueno, ahora está marcando 1.67 ya. 1.65, 66, sí. Como les decía, no es que marque, siempre va a marcar exactamente 1,67, sino que ahí nos está diciendo que efectivamente ese cálculo que hicimos está correctamente, porque acá estamos midiendo la tensión de esta, ahí está marcando 1,67. Entonces aquí estamos comprobando de que R1, la tensión de R1 es 1,67, miren.
1,66. Bueno, ahí ya estamos comprobando eso. Ahora sí, corremos un poquito para acá esto. Ahí ya queda bien. Para que no quede tan oscuro acá. Listo. Listo. Me disculparán ahí por la organización de acá de las herramientas. Vamos para adelante, entonces. Listo. Entonces nos dice que R2, la resistencia, o sea, B, la tensión de R2, nos marca, tiene que ser la misma tensión. Tiene que marcar la misma tensión que R1. Entonces medimos de acá el positivo y lo medimos para acá. No donde está conectado acá, no donde va conectado con R1, sino donde va conectado con la resistencia R3. Bueno, aquí nos está marcando 12 voltios. Hay que mirar por qué marca 12 voltios acá. Mirar a ver por qué está marcando aquí. No debería marcar eso acá. Entonces, bueno, si lo vemos aquí, donde ha conectado con R1, da 1, no, no puede dar 12. 1,70 voltios. Bueno, está aproximado, sí. Sí está aproximado, listo. Bueno, ahora, entonces como les decía ahora, no siempre va a marcar exacto. No siempre va a ser así. Ahora vamos a medir la tensión de BR3. Entonces nos dice que BR3, nos dice que la tensión de BR3, que estamos haciendo el cálculo con la ley de Ohm, nos marca que la tensión por esa resistencia tiene que dar 3,57 voltios. Obviamente no va a dar exactamente igual. Puede, puede dar aproximado. Entonces, vamos a comprobar de que esto sí se cumple acá. Entonces, viéndolo el positivo, entonces efectivamente aquí nos está marcando que en RR3, que es 470 ohmios, aquí nos está marcando 3,39. Bueno, haciendo la ley de Ohm los cálculos nos dio 3,57. Acá nos está dando 3,39. Está aproximado, ¿no? No quiere decir que esté malo. Está aproximado y ahí estamos comprobando de que con el cálculo nos está dando eso. Listo. Ahora vamos a medir que la tensión de BR4 es 2,50. Entonces ya les voy a mostrar acá. Entonces aquí miren. BR4 nos dice que es, BR4 nos dice que es 2,50. Y BR5 también porque es el mismo valor óhmico. O sea, es decir, la misma resistencia y no que se conectan dos resistencias. Ya para ser más, para comprender más eso, ¿no? Entonces vamos a medirlo acá y comprobar de que eso es cierto, que tiene que dar 2,50 o aproximado.
Esperen, ya voy a cambiar de multímetro, pero ahí hasta ahora se ha cumplido lo que hemos hallado realizando los cálculos con la ley de Ohm. Voy a cambiar de multímetro y ya regreso. Bueno, acá ya, digamos, acá estoy revisando unas cosas. Acá me está dando R4 y R5 casi 7 voltios y tiene que darme, se supone que la tensión de R4 y R5, que es una resistencia son dos resistencias de 330 ohmios, el de aquí y el de acá tiene que marcarme 2,50 o aproximado, pero me está marcando 7 voltios, entonces eso no, algo está pasando ahí. Ya miramos que en R1, R2 están bien, R3 también está bien. Quería mostrarles también que se me ha olvidado me ha olvidado comentar que esta resistencia RT, RT es resistencia total, que fue la suma en resistencia de todas las resistencias en serie, conectadas en serie, da 1570 ohmios. Entonces les voy a mostrar de que también en la parte, aquí en la práctica real, también se puede comprobar de que ese resultado que obtuvimos con la ley de Ohm se puede comprobar acá. Entonces aquí ya obviamente aislé como la fuente de alimentación que va al circuito. Entonces vamos a ponerlo acá al multímetro, si alcanzan a ver. Ahora yo busco la forma en que pueden ver para que lo vean el resultado. Aquí, ahí ya lo pueden ver, listo. Y ya podemos ver el resultado que sacan marcando en el display, ¿no? Entonces miren, si yo mido de aquí con la punta del terminal rojo, positivo, y con el terminal negro, negativo, acá, tiene que darme aproximadamente 1570 ohmios, que es la resistencia total. Si lo mismo los dos acá, ¿sí ve que marcan ahí? Ahí me está dando 1599. Y aplicando la ley de Ohm en el cálculo, 1570 ohmios. Quiere decir, aquí nos está marcando casi 1600. Bueno, ahí marcó 1600, 1599, 1600 ohmios. Entonces acá estamos comprobando de que el resultado de RT, de resistencia total, es correctamente bien. Pues no está dando exacto, pero sí aproximadamente sí está dando. Entonces acá estamos comprobando de que sí se está cumpliendo ese cálculo que hallamos ahí. Listo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner la escala de tensión directa en DC, que sería el de acá arriba, el que ven acá. Algo muy raro que está pasando acá. No debería marcarme 2, ¿qué? Debería marcarme 2,50. Aquí me está marcando casi 12 voltios. 9,50. No, debería marcarme 2,50. Bueno, entonces mientras tanto ya medimos entonces, la tensión de R1 sí nos dio, sí aproximadamente nos dio, está correcto. La tensión de BR2 nos dio también. BR3 también cumplió, aunque aproximadamente, pero sí se está cumpliendo como dice el cálculo. Pero en el caso de BR4 y BR5 no se está cumpliendo acá, algo está pasando, entonces vamos a medir la corriente. La corriente total nos dio 0, haciendo los cálculos con la ley de Ohm, nos dio 0,0076 amperios. Entonces lo mismo de aquí, lo ponemos en la escala de, como ven acá, corriente continua. Y los terminales, lo conectamos en el terminal rojo, lo conectamos donde dice 10 amperios, que es la corriente, y el otro donde dice con. Se queda donde dice con. O sea, común. Entonces si medimos de aquí, del positivo acá, nos da una corriente de
0.00. Sí se está cumpliendo porque esta corriente total es muy, pero muy pequeña. Mire que no alcanza a marcarse ahí porque es demasiado pequeña. Es una corriente muy pequeña, como en acá. Entonces en ese caso sí se está cumpliendo acá en el display, como vemos acá. Listo, vamos a ver qué es lo que está pasando con la tensión de BR4 y BR5. Sí, marca 9,4, o sea, no debería marcarme 9,4, sino 2,50. Marca muy... Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, algo muy raro ahí. No debería marcarme eso. Entonces, algo está pasando. Bueno, yo creo que ahí podemos... Ahí me disculparán por eso mi gente. 6,96 no tiene que dar 2. Tiene que darme un 2. O sea, 2, 2, 2. 9 no, sí. Entonces ahí podemos dejarlo hasta ahí con la práctica para que el video no se haga tan largo. Entonces, si te gustó el video, la idea es que el video, realizando esas prácticas, comparando pues los cálculos, aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt y haciendo los cálculos ya para compararlo con la parte de la práctica real. O sea, la idea es compararlo con la práctica real para que podamos comprender más el tema y aprender más allá, o sea, aprender más enfocado lo que se quiere llegar. Entonces ya aprendimos que con base a esos cálculos tiene que coincidir cuando vamos a hacer la práctica, vamos a hacer las mediciones de la tensión de cada resistencia, se debe cumplir eso, como vemos acá. Entonces se debe, o sea, pues como les dije, no siempre realizando